Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Víctor Javier Juárez García. Soy estudiante de la Universidad Autónoma de Querétaro y el día de hoy les voy a presentar el reporte de la práctica 6 de la materia de control impartida por el profesor Cristian Hamilton Sánchez. Voy a proceder a hablar un poco de la introducción. En esta parte es importante mencionar que vamos a trabajar con MATLAB y haremos uso de las herramientas de System Identification y PyTuner, la cual nos van a servir para adquirir nuestras funciones de transferencia de primer orden, segundo orden críticamente amortiguado, sobreamortiguado y subamortiguado. Es importante mencionar que al adquirir todas las funciones de transferencia haremos tablas comparativas y también haremos funciones de transferencia con datos normalizados para finalizar con un análisis de Roth-Hurwitz y determinar el tipo de estabilidad de todas las funciones. Es importante mencionar que en esta práctica el objetivo es escoger la mejor función que se adapta a nuestro sistema. Procedemos a explicar un poco de la programación de Arduino. No es muy diferente al de la práctica 5, es prácticamente lo mismo, solamente que esta vez no obtenemos datos tan lentos. Esta vez tenemos un tiempo de muestreo bastante rápido, que son de 50 milisegundos. Esto lo hacemos para adquirir más datos antes de que nuestro motor llegue a su máximo. Como se puede ver en la siguiente imagen, empezamos con declarar el pin A y el pin B, que van a ser nuestros lectores del encoder, nuestros pulsos por revolución de nuestro motor, y declaramos algunas variables, y ser counter, start time y total lasted time. Para proceder con variables para el promediado, aquí igual declaramos algunas variables que nos ayudan a tener un promediado de nuestros datos. Después pasamos a las variables para poder controlar el PWM y el puente H. Aquí es indispensable mencionar que declaramos algunas variables como son dato, val, valor 1, v2, v3 y los pines de nuestro puente H, que es el 9, el 8 y el 7. El 9 para el PWM, el 8 para indicar el sentido de giro, al igual que el 7. Después iniciamos con la configuración inicial, donde declaramos nuestras entradas y salidas y empezamos la comunicación serial, tal como se observa en la imagen 1.3. Posteriormente avanzamos al bucle principal, donde explicamos paso a paso cada una de las líneas y su función. Ahorita yo les voy a platicar un poco de más o menos qué es lo que hace. En el loop recibimos nuestros pulsos, como ya lo había mencionado, son pulsos por segundo, pero en un tiempo de muestreo muy pequeño, que son 50 milisegundos. También recibimos nuestras revoluciones por minuto, que posteriormente igual convertimos. Y también aquí es necesario mencionar que también aquí controlamos el PWM. Procedemos a la programación en LabVIEW, de igual manera no es muy distinta a la de la práctica 5, es muy parecida. Igual iniciamos nuestra comunicación serial con la ayuda de Visa, tal como se ve en la imagen 1.5. Nuestros bloques que vamos a ocupar son el read, el write, el close, nuestros mensajes de errores y nuestro controlador de puerto. Eso es para la comunicación solamente.
Después procedemos a compartirles la cadena de datos de read, donde recibimos todos los datos mandados desde el Arduino, que está adquiriendo datos de nuestro motor, a LabVIEW, y separamos lo que hay antes y después de la R, donde antes de la R vamos a tener pulsos y después de la R vamos a tener revoluciones por minuto, eh, con el formato que se espera es el que estoy señalando en pantalla, que es PXXX RXXX. Después vamos a la cadena de write, donde lo único que estamos mandando al Arduino es nuestro PWM. Tiene un más 100 porque ese 100 lo ocupamos para mantener el espacio de bits, y que no se haga grande o que no se haga chico, y siempre tener un dato estable. Este 100 lo vamos a restar en la programación de Arduino. Aquí es importante mencionar que ocupamos varios métodos para tratar de adquirir la información a ese nivel de muestreo, que son 50 milisegundos. Si lo hacemos con Excel, tenemos un delay por el tipo de archivos. Entonces aquí optamos por mandarlo a un bloc de notas y mandamos nuestros grados por segundo con nuestra función que escogimos en la práctica 5. Mandamos el PWM que el que está trabajando y mandamos los pulsos por segundo. Todo esto lo concatenamos y se va directamente al bloc de notas. Aquí les dejo una captura completa de nuestro programa. Es importante mencionar que aquí también ya se está utilizando el tiempo correcto y la estructura para el tiempo. De igual manera aquí eliminamos algunos keys que estaban en la práctica 5, esto para tener un poquito más de velocidad en el programa y que no tenga que hacer tantos pasos. Posteriormente hablo del circuito de conexión, que es prácticamente igual al del 5, no se le agrega nada, no se le pone nada. Los pines no cambian y también anexamos algunas fotos de nuestro programa, bueno, más bien de nuestra planta, y un sistema de una imagen ilustrativa de nuestro sistema. Aquí también hacemos una tabla de muestreo en Excel. Aquí en esta parte de aquí es importante mencionar que lo que estábamos tratando de explicar era el tiempo de muestreo, donde, como ya mencioné, estábamos mostrando cada 50 milisegundos, y para que esto fueran reales lo dejamos correr durante un minuto, que si hacemos las cuentas más o menos nos tendría que haber dado 1200 datos, las cuales sí fueron muy coincidentes y nos dieron un total de 1219. Puede que esos 19 varíen ya sea por la velocidad donde paramos el cronómetro, por dar clic, diversos factores que pueden afectar nuestro tiempo. A continuación presentamos la tabla con los datos que se obtuvieron del doble escalón. Entonces, esta tabla la adquirimos ya con un tiempo de muestreo de 50 milisegundos. Cabe mencionar que en nuestra columna del lado izquierdo tendremos PWM, nuestra columna de en medio tendremos grados por segundo
y en nuestra columna de la derecha tenemos tiempo. En todas las partes de aquí de esta tabla es lo mismo: PWM, grados por segundo y tiempo. Tenemos todos estos datos porque son aproximadamente 800 datos que se muestraron para hacer nuestro doble escalón. Con los datos anteriores podemos conseguir nuestro doble escalón. Estos datos los pasamos a Excel y configuramos para que nos dé una gráfica doble escalón, que es como la que se ve en la figura. Haremos exactamente lo mismo, pero ahora nada más obtendremos un solo escalón. Igual tenemos nuestra primera columna, que es PWM, nuestra segunda columna, que es grados por segundo, y nuestra tercera columna, que es tiempo. Para esta gráfica no ocupamos los 800 datos, ocupamos menos datos, y de igual manera obtenemos el escalón simple con una gran facilidad. Ahora procedemos a explicar cómo es que funciona lo más detalladamente posible el System Identification y el PID Tuner. Primero vamos a empezar con el PID. Para poder adquirir los datos que estamos guardando en Excel y pasarlos a MATLAB, vamos a hacer uso de un script que fue compartido por el profesor, donde le decimos a MATLAB qué archivo queremos de nuestra computadora, qué columnas queremos leer, y automáticamente lo jala a MATLAB. El script que les menciono es el que se ve en la pantalla, y solo basta con correrlo para obtener la información. Una vez que esto pase, se les va a generar automáticamente una entrada escalón en MATLAB, como la que se ve ahí en la pantalla, que es nuestra figura 2.3. Una vez obtenida la gráfica, podemos proceder con System Identification, donde en la parte superior de MATLAB abrimos Apps y damos clic en System Identification, tal como se ve en la figura 2.4. Posteriormente, al dar estos dos clics, se abrirá una ventana que se parece a la que está en pantalla, donde ahí tendremos que dar en Import Data y seleccionar Data Object, como se ve en la pantalla. Esto es para jalar los datos que corrimos en el script. Posteriormente nos da el tipo de formato que acepta, y si somos observadores, observa ID Data, la cual al generar el script se nos abre automáticamente un ID Data. Esa la ingresamos en nuestra ventana de Data Format, esto para que jale los datos de lo que ya se generó, y le damos Import. Es importante mencionar que en esta parte de aquí, automáticamente a nosotros seleccionar el dato que estamos hablando, se nos genera en nuestro tiempo de muestreo. Como se puede ver aquí en Start Time, es de 0.05 segundos, entonces es correcta nuestra base de datos, por así decirlo. Una vez que eso pasa, se nos genera en la parte izquierda superior FT datos. Ahora procedemos a configurar nuestros rangos. Recordemos que vamos a ocupar dos rangos, que es el de validación y el de estimación. Para esto damos clic en la primera pestaña y seleccionamos Select Range.
Al dar Select Range se nos va a abrir nuestro doble escalón generado ya desde System Identification, donde aquí podemos escoger de dónde vamos a poder leer y hasta dónde vamos a terminar. Como son dos, la estimación y la validación, la roja es la estimación y la roja es la validación y la verde es la estimación. Posteriormente, una vez que escogemos nuestro rango, daremos clic en importar y automáticamente se moverán a nuestro panel principal de System Identification. Una vez que tenemos nuestra estimación y validación, procedemos a mover estos datos, la estimación en la primera flecha roja y la validación en la segunda flecha roja. Es Working Data sería estimación y Validation Data sería validación. Posteriormente daremos clic en estimar y seleccionaremos el Process Models como se ve en la figura 3.4. Una vez seleccionando Process Models, podemos continuar a seleccionar ya la función de transferencia. Recordemos que vamos a empezar con la de primer orden, donde tenemos que seleccionar seleccionar o deseleccionar en su caso algunas casillas. Por ejemplo, en la figura 3.5, que es la de Process Models, si ustedes tienen retardo, en mi caso yo no tengo, tienen que seleccionar de ley, o si no tienes, pues no seleccionas de ley. Primero vamos a seleccionar la de un polo tipo real. Una vez teniendo esto, podemos empezar a generarla, pero también recordemos que nosotros ya tenemos, por así decirlo, nuestra ganancia. Entonces aquí en K podemos meter directamente nuestra ganancia para tener una estimación más aproximada. Como se puede observar, lo anterior mencionado, yo metí 4.6447 sin retardo, activé el Display Progress y le di estimar. Una vez cuando usted le da a estimar, automáticamente se genera la gráfica y se guarda. Como pueden ver, yo le di el nombre de pre-ord1 y cuando esto pasa, automáticamente les genera la función de transferencia con sus respectivas incógnitas. Que KP tenemos un valor de 4.6447, TP1 de 0.24109 y para ver la respuesta gráficamente podemos utilizar en el mismo System Identification la opción de Model Output. Al dar clic o seleccionar la casilla se genera una gráfica del comportamiento de tu función. Si podemos ser observadores, yo tuve un acercamiento real de 96.21. Posteriormente hacemos lo mismo para adquirir nuestra función de segundo orden. Esta vez seleccionamos dos polos tipo real, igual el Display Progress y tu ganancia estática, ¿no? Entonces aquí generamos una función para ver gráficamente nuestros polos. De igual manera se nos genera nuestra función de transferencia con sus variables. Y también al dar clic en Model Output vemos la respuesta de nuestra función, donde en nuestro caso fue de 97.24%, muy cercano, muy bueno a
a nuestros datos. Para terminar, en esta parte de System Identification, esta vez vamos a seleccionar dos polos, pero esta vez vamos a seleccionar en la función, no van a ser reales, van a ser con underdamped. Igual seleccionamos nuestra casilla y ingresamos nuestra ganancia y le damos simular. De igual manera se nos genera nuestra función de transferencia y nuestra gráfica visual para ver el acercamiento. Cabe mencionar que aquí me la generó con gris, pero nuestra ganancia es de 97.24. Voy a hacer un acercamiento para ver si se ve un poquito borroso, pero es muy viable, es muy funcional. Ahora ya adquirimos en esta parte nuestras funciones de transferencia que consiste en Identification. Ahora vamos a hacer prácticamente lo mismo, pero vamos a ocupar la segunda parte que es PayTheTuner. Para esta parte, como ya lo vimos anteriormente en este documento, no ocupamos dos escalones, solamente ocupamos un escalón. Entonces procedemos a hacer uso otra vez del programa que el profesor nos pasó y solamente vamos a seleccionar una cantidad de datos específica para que se nos genere nuestro escalón. Una vez seleccionados nuestros datos, pues podemos volver a ver y corroborar que efectivamente estamos seleccionando un escalón como en la figura 5.0, la que se ve en pantalla. Posteriormente haremos lo mismo, haremos clic en Apps, esta vez ya no va a ser en System, sino en PayTheTuner. Una vez dando clic en PayTheTuner se abrirá la ventana de identificación de planta, como se ve en la figura 5.1, donde ahí nos da dos opciones, que es Import y Identificar nueva planta. Nosotros daremos clic en Identificar nueva planta. Una vez que damos nosotros clic en Identificar nueva planta, se nos genera la Plant Identification, donde nosotros tenemos que seleccionar o dar clic en Gem, It Out Data y posteriormente en Step Response. Para todo esto, se nos abre la siguiente ventana donde de igual manera generamos una base de datos al usar el script y esa base de datos se va a guardar automáticamente y la tenemos que seleccionar. En nuestro caso se llama ft-datos. Tenemos que poner la amplitud a la que estamos trabajando. En nuestro caso es de 255. Nuestro offset que es 0. Nuestro onLag que es 0. Es nuestro retardo, por así decirlo. Y igual que System Identification, al seleccionar la base de datos correcta, te muestra tu tiempo de muestreo. En nuestro caso es correcto, es 0.05, ya que estamos mostrando cada 50 milisegundos. Al dar clic en Import, automáticamente se te genera la gráfica de primer orden, donde si somos observadores se parece mucho a la de System Identification. De igual manera, para nosotros meter nuestro dato, daremos clic en Edit Parameters y meteremos nuestro dato. Aquí hay un 4.652, no es nuestro dato, es el dato que apareció por default, el cual cambiaremos después. Posteriormente damos clic en autoestimar y se vuelve a generar la gráfica, y de igual manera que System Identification te da un porcentaje de acercamiento y se te genera tu gráfica visual para que veas el comportamiento de tu función. Posteriormente a esto haremos uso de toRealPulse, que es para una función de segundo orden. Posteriormente aquí ya metemos nuestra ganancia
que es la que metemos en System, que es 4.6447. Y de igual manera se nos genera nuestra función de transferencia, que es la que aparece en la parte superior. Y de igual manera se nos genera nuestro valor, nuestro porcentaje de acercamiento. Igual se genera una gráfica visual para poder ver el comportamiento de nuestra función. Y por último, en PyTuner seleccionamos la opción de Underbounded para generar nuestra última función. Igual nos da un valor de 58.76, muy bajo, no es tan bueno como el esperado, pero es funcional. Y posteriormente igual se nos genera una gráfica para ver el comportamiento de esta última función. Cabe mencionar que en la clase también nosotros vimos una reducción de orden. Es un método para reducir una función de segunda orden a uno de primero. Aquí les voy a leer un poco más o menos de lo que trata. Una vez concluido la función de transferencia con System Identification, al igual que un PyTuner, aplicamos el método enseñado por el profesor reducción a primer orden, que dice que podemos estimar una función de segundo orden con una de primero. Solamente debemos tomar en cuenta dos valores, el 28% y el 63%. Es importante mencionar que este método sirve para calcular cualquier tipo de sistema. El método consiste en dos ecuaciones que a continuación estamos mostrando, que es T63.2 es igual a teta más T, y T28.4 que es igual a teta más T sobre 3. Esta parte de aquí debemos de hacer las operaciones correspondientes. En nuestro caso el 63.2 nos da 748.55 y el 28.4 nos da un 336.37. Esto lo vamos a buscar en estos valores los vamos a buscar en nuestra gráfica para ver la coincidencia en el eje X con el eje Y. Y si somos observadores, debemos de ser muy precisos al momento de buscar estos valores. Si podemos darnos cuenta, en el eje Y encontramos nuestro primer valor de 336 con un resultado en el eje X de 0.1462, y en el segundo valor encontramos nuestro 748 con una referencia de 0.299. Esto lo vamos a sustituir en las ecuaciones para posteriormente hacer las operaciones necesarias y, y resolver, como se observa en pantalla. Una vez realizando las operaciones correspondientes, que en nuestro caso nos da T es igual a 0.229363, sustituimos el valor de T para encontrar el valor de teta. Con este valor de teta, pues prácticamente estaríamos encontrando todos nuestros valores de nuestra función, y con esto tenemos nuestra función de transferencia aplicando el método de reducción de orden. Es muy buen método, algunos de mis compañeros lo ocuparon, entonces es funcional, es buen método por si algún día lo quieren ocupar. Posteriormente a esto vamos a realizar una tabla comparativa de nuestras funciones de System y nuestras funciones de PyTuner. Es necesario mencionar que de igual manera se resolvieron estas funciones de transferencia para posteriormente ocuparlas.
En la primera gráfica, que era 2.0, son las funciones de transferencias con System. Y en la segunda gráfica, tabla, perdón, que es 2.1, son las funciones de transferencia con PyTuner. Y por último también mostramos la reducción de orden que obtuvimos sin normalizar los datos. Posteriormente, ahora lo que vamos a hacer es ingresar las funciones de transferencia que obtuvimos en Simulink. Esto para ver el comportamiento de cada una de nuestras funciones. Es necesario mencionar que nos ayuda bastante para ver el comportamiento de todas juntas o el comportamiento de separadas, para poder seleccionar la que más se acerque a nuestra necesidad. Entonces, estas funciones las metemos a Simulink, las simulamos, y aquí en esta gráfica, que es la 7.1, se supone que se deberían de ver todas las funciones, que sí se ven, pero son tan iguales que se enciman y no se alcanzan a apreciar. Entonces, aquí lo que hicimos nosotros fue mostrarlas por separado. Entonces, en la primera imagen, que es la 7.2, es la función de primer orden, consiste en identification, que es la de primer orden, que si damos cuenta es muy buena, al igual que la función de segundo orden sobre amortiguado también es muy buena. Casi nosotros no tuvimos discrepancia en estas gráficas. Y por último tenemos una que creíamos que era subamortiguada y también se ve muy cercana a la línea amarilla. Posteriormente haremos lo mismo, pero ahora con las funciones de PyTuner, donde aquí sí obtuvimos unos porcentajes menores, bastante malos podríamos decir, y aquí se puede observar en solamente una gráfica prácticamente todas nuestras funciones de transferencia, siendo la de color amarillo la de primer orden, la de color azul la de segundo orden sobreamortiguado, y la de segundo orden subamortiguado, que es la de color verde. Como se puede observar, hacemos lo mismo y las podemos cerrar una a una por separada para tener una mejor referencia. Con todo esto, con las funciones que, como anteriormente ya vimos cómo sacamos de PyTuner y System, y también ya vimos cómo compararlas desde matemáticamente hasta visualmente con ayuda de Simulink, procedemos a escoger una función de primer orden, a escoger una función entre todas las funciones. En nuestro caso, escogimos la función de primer orden de System, porque era la que tenía un mayor porcentaje de acercamiento, y si recordamos, déjenme ver si lo encuentro aquí rápido, si recordamos, tiene una gran respuesta a nuestra necesidad. Entonces por eso es que la escogimos. Esta es nuestra función que escogimos. Posteriormente aquí lo que estamos haciendo es integrarla para que nos dé posición. Al integrarla nos da la siguiente gráfica. Esto lo podemos hacer rápidamente en Simulink. Después hacemos el mismo procedimiento, pero ahora con datos normalizados. ¿Qué son los datos normalizados? Vamos a explicar qué son. Los datos normalizados, en control, uno de los objetivos es que pueden obtener la misma amplitud al escalón y la respuesta. Si lo explicamos estadísticamente, pudiéramos decir que quisiéramos que el máximo fuera 1 y el mínimo fuera 0. Es decir, nuestro escalón como nuestra respuesta llegaría a un valor de 1 y un valor mínimo de 0. De esta manera genera una varianza constante en los datos, y esto ayuda a que el programa de System Identification o PyTuner pueda tener un porcentaje de estimación más concreto. Digamos que al normalizar los datos les estamos
ayudando a las herramientas de PyDtuner y System Identification a tener una mayor certeza. Entonces, una vez normalizados nuestros datos, eh, volvemos a generar nuestros escalones, ya como es el doble y como es el escalón sencillo para PyDtuner, los volvemos a generar, volvemos a verificar que sí sea nuestro doble escalón y lo mismo, hacemos una validación y una estimación en System Identification, seleccionando los rangos. Posteriormente hacemos lo mismo, damos clic para empezar con una de primer orden, y igual nos da nuestro valor de acercamiento, que es de 96.06, nos da nuestra función. Posteriormente hacemos lo mismo para una de segundo orden y finalizamos con una de tercer orden. Para PyDtuner es prácticamente lo mismo. Ahora en nuestro programa de script vamos a agarrar nuestros datos normalizados, generamos nuestro escalón, comprobamos que nuestro escalón de Excel sea igual a nuestro escalón generado por el script de MATLAB y hacemos exactamente lo mismo. Generamos primeramente la base de datos. Ahora nuestra amplitud aquí cambia, ya no es de 255, ahora es de 1, porque anteriormente era de 255, pero ya con los valores normalizados es de 1. Posteriormente aquí damos clic para que nos empiece a generar nuestro valor de K, para que nos empiece a generar nuestra primera función. Igual nosotros aquí tenemos un porcentaje de acercamiento que son muy parecidos a los de PyDtuner sin normalizar, y se podría decir que son prácticamente iguales. Una vez que generamos las tres funciones de transferencia, procedemos a generar la función de reducción de orden aplicando el mismo método que ya explicamos unas hojas más atrás, que consiste en saber el 63.2 y el 28.4. Posteriormente empezamos a buscar la referencia de estos porcentajes en nuestro escalón y finalizamos con nuestra función de transferencia de reducción de orden. Ahora lo que vamos a hacer en estas tablas que están mostrándose a continuación, estamos comparando los de System Identification con los de System Identification pero normalizados. Es decir, estamos comparando nuestros dos datos. Fíjense, y lo importante aquí, bueno, en las dos partes resolvimos las ecuaciones, pero lo importante es los valores de acercamiento y las respuestas, obviamente gráficas que tuvieron en sus programas. En nuestro caso, tuvimos unas respuestas bastante buenas en ambos casos, como System Identification como PyDtuner. Si se pueden tomar un poco de tiempo, observemos que tenemos un 96.26 y un 96.28 con datos normalizados, es decir, con datos normalizados le ayudamos a System Identification y aumentó un 0.2%. Entonces aumenta poquito, pero aumenta, pero igual es de gran ayuda porque ahora sabemos otro método para sacar funciones de transferencia. En la función siguiente tenemos una estimación de 97.83 con una de 97.88. Entonces igual son décimas, pero sí sirven. Y en la tercera función tenemos una estimación de 97.83 con una de 97.88. Entonces ahí igual no es mucha la diferencia. Y de igual manera procedemos a comparar los valores obtenidos de PyDtuner con datos sin normalizar y datos normalizados. De igual manera tenemos un 96.28 con un 96.28, hay no hubo diferencia. En la de segundo orden sobre amortiguado tenemos 96.28 con una de 96.22. Aquí tuvimos un poco de pérdida
de asertividad, y en la última tenemos un empate con un 58.76 en ambas funciones. Con estas dos tablas queda demostrado que las funciones normalizadas con las funciones no normalizadas son muy parecidas. Para comprobarlo, esto lo podemos hacer en Simulink. De igual manera, estamos aquí comparando las funciones de primer orden y la función de primer orden con la reducción de orden, y aquí hay un poco de diferencia, la cual nada más es la forma en la que se expresa porque son exactamente igual. A continuación, esta es la respuesta de la gráfica de todas las funciones anteriores, es decir, demostramos en un scope todas las funciones de System Identification normalizadas, y acá en un scope todas las funciones de transferencia se normalizan. Entonces se puede observar algunas discrepancias en las de PyTuner, ya que nos habían comentado desde el principio que no era tan bueno PyTuner, que era mejor System Identification, y con razón estaban en lo correcto. Estas dos gráficas también, pues aquí podemos observar la respuesta de las funciones de System Identification con datos normalizados. Perdón, aquí es con datos no normalizados y aquí es con normalizados. Hay una diferencia, pero siguen siendo mejor las de System Identification sin normalizar. Después vamos a analizar polos y ceros de las funciones de transferencia calculadas. Esto es bastante sencillo porque System Identification ya te da la opción de calcular o visualizar más bien los ceros, los polos y ceros. Entonces aquí con nuestras funciones es bastante fácil dar clic y visualizar nuestros polos y ceros. Y lo único que hacemos aquí es aplicar nuestra ecuación correspondiente para obtener los polos, y estos polos los podemos comprobar muy fácil en el mismo programa. Un ejemplo, voy a hacer un ejemplo de este que es más nítido. Aquí estamos calculando nuestros polos y ceros, y nuestro primer polo dice que es de menos 55, y si somos un poco atentos a la gráfica está en menos 55. Nuestro segundo está en menos 4, y si somos un poco usadores también es coincidente, así con todos nuestros polos y ceros de nuestras funciones. Posteriormente, todo esto que estamos recorriendo pues es el cálculo de polos y ceros de los sistemas normalizados y no normalizados, por eso es que son tantos. Para concluir, hacemos el criterio de Roth-Hurwitz para mencionar la estabilidad de nuestro sistema. Vamos a explicar un poco de qué es el sistema de Roth-Hurwitz y para qué sirve. Es una herramienta matemática utilizada en el análisis de sistemas lineales y en el diseño de controladores. Su propósito es determinar la estabilidad de un sistema dinámico a partir de su ecuación. Solamente esa es su principal función, determinar el sistema si es estable o inestable. A continuación, nosotros elaboramos una forma en Excel de calcular el criterio de Roth-Hurwitz para no hacer todo a mano, y esto es bastante sencillo. Aquí se puede observar nuestra función con la que la estamos calculando, y en la parte posterior estamos visualizando los colores correspondientes a nuestra función. Esto lo hacemos con los sistemas normalizados y no normalizados de System Identification y PyTuner. Entonces tenemos 8 gráficas, no, perdón,
8 datos. En ambos datos, todos, sin excepción de alguno, tuvimos que nuestros sistemas son sistemas estables, ya que no obtuvimos en ninguno de nuestros valores un cambio de signo, es decir, un valor negativo. Para concluir, nosotros expresamos que conocer las herramientas necesarias que MATLAB te ofrecen, ya sean PyTuner o System Identification, es de gran ayuda para poder estimar funciones de transferencia. System Identification es la solución esencial para extraer los modelos matemáticos precisos y representativos de sistemas desconocidos o complejos a partir de datos experimentales, que es lo que nosotros hicimos a partir de nuestros datos del motor. Empezamos a calcular funciones de transferencia y PyTuner es lo mismo, simplifica tal vez un poco el proceso de extraer las funciones de transferencia, ya que no es tan tedioso, pero en mi opinión es mejor System Identification, ya que nosotros obtuvimos mejores gráficas, mejores porcentajes de acercamiento y tal vez te lleva 2 o 3 clics más, pero es más precisa. En ambos casos esta herramienta no solo simplifica la tarea compleja, sino que también mejora la eficiencia y la precisión en el análisis y el diseño de sistemas. Pues eso es toda mi explicación de la práctica 6. Posteriormente haré un video. Posteriormente grabaré el video y lo subiré a YouTube. Pero primero lo editaré un poquito. Gracias, profesor.